a otro tema. Las fiestas ilegales se han convertido en un gran problema en Europa, ya que los indicadores advierten un posible rebrote de casos COVID. Un tema interesante que vamos a analizar con Beatriz Hernández, analista internacional y académica de la Universidad Diego Portales. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un tema clave porque además, dependiendo de lo que pase en Europa, nosotros analizamos un poco lo que podría pasar en nuestro país ahora que varias comunas están entrando en la fase de desconfinamiento. Lamentablemente, las cifras en Europa y en España en particular no son para nada alentadoras. De hecho, las cifras españolas son las peores de toda Europa en este momento, donde hay varios focos de rebrote. Se habla de más de 800 de ellos y muchos tienen que ver con un comportamiento irresponsable por parte de los jóvenes. Las fiestas clandestinas, como mencionábamos, de hecho, en Ibiza, por ejemplo. Mira, yo te diría que incluso las cifras son mucho más alarmantes, pueden ser superiores, porque hay un problema de trazabilidad. El gobierno incluso ha pedido solidaridad con el gobierno de Madrid, con los ciudadanos, para que hagan el trabajo de rastrear a las posibles personas que tienen COVID de forma gratuita. Hay un problema de presupuesto importante. En el sur de España, en Andalucía, se ha demostrado también que hay migrantes que llegan de forma irregular al país, que ya tienen coronavirus y desde la semana pasada no se está testeando. Yo te diría que sí, hay un problema en el desconfinamiento, en las discotecas, en las fiestas que se realizan, donde no se cumple el distanciamiento social, no se lleva mascarilla. Pero también hay una responsabilidad por parte del gobierno central en España, donde a diferencia del caso de Chile, no ha sido obligatorio el uso de la mascarilla. Se ha hecho obligatorio el uso de la mascarilla en algunas regiones conforme han ido aumentando los casos, como por ejemplo Cataluña o Aragón. Ahora, por ejemplo, en Galicia no está permitido fumar en la calle porque eso te impide llevar la mascarilla si no se cumplen con las distancias sociales. Yo creo que el gobierno de España ha tenido una flexibilidad muy grande respecto al uso de la mascarilla y el distanciamiento social. En este caso, España es uno de los países de Europa que financia su PIB gracias al sector del turismo. El sector turístico en Europa representa el 20% del PIB europeo para países clave como Italia, Francia, España. Entonces, está claro que hay un interés por reactivar la economía, que había estado dormida durante unos meses, y seguramente en septiembre van a tener que confinarse nuevamente el próximo mes. Sí, es que eso es lo que te quería preguntar además, porque las autoridades dijeron que iban a tomar todas las medidas necesarias. Sin embargo, ¿crees tú que se podría volver al confinamiento antes de que termine el verano? Porque acá aceleraron bastante el desconfinamiento pensando en poder recuperar el turismo, que por supuesto se vio muy afectado con el cierre de las fronteras y sobre todo ahora de cara al verano. Era muy importante volver a impulsarlo. Yo creo que las presiones del sector turístico son demasiado grandes para pensar en un confinamiento antes de septiembre, pero hay que ver los datos y saber cómo crecen el nivel de contagios diario. Por ahora el nivel de contagios diario, como te decía, seguramente es superior al que reflejan las estadísticas, porque una de las grandes críticas es que faltan personas que rastreen y hagan los test. Entonces podríamos estar efectivamente ante una situación bastante alarmante. Además, en los meses anteriores el virus se concentró en las grandes urbes, en Madrid y Barcelona, pero ahora está mucho más disperso en regiones, ¿ya? Entonces, eso indica también que no está controlado.
Sí, de todas maneras. Beatriz, quiero pasar a otro tema que nosotras ya hemos conversado anteriormente, que fue cuando el rey emérito Juan Carlos anunció que se iba de España. No sabíamos a dónde, no sabíamos por cuánto tiempo, pero ahora sabemos que está en Abu Dhabi. Lo que no queda claro es qué va a pasar al final con la monarquía, porque acá había una decisión, por supuesto, entre el rey emérito y también Felipe, que quieren un poco salvar la monarquía, que ha perdido cada vez más popularidad, no solamente por los escándalos de corrupción que enfrenta, ¿cierto?, el rey Juan Carlos, pero sino que en general también producto de lo que quieren los grupos independentistas que tampoco reconocen al rey. Entonces nos preguntamos qué es lo que se viene, muy difícil, independiente de el comportamiento intachable que tienen Felipe y Leticia, sus niñas también. Bueno, ciertamente poco se sabe sobre la percepción ciudadana respecto a la monarquía porque no hay encuestas de opinión desde hace 5 años, encuestas oficiales. Recientemente salió una encuesta en el periódico El Mundo y fue bastante sorpresivo porque el 80% de los que participaron en esa encuesta informal declaraban que estaban, digamos, reacios a la monarquía. Y es un periódico de orientación de derechas, ¿no? Normalmente hay una tendencia a que, de acuerdo a los rangos etarios, o sea, las personas de mayor edad y también las de ideologías más afines a la derecha son más proclives a apoyar la monarquía. Entonces, en este caso, ha sido sorpresivo esta encuesta en el periódico El Mundo y refleja que hay grandes cambios. Hay grandes cambios en la ciudadanía, también hubo unas manifestaciones en Madrid donde podíamos ver que no solamente eran los jóvenes los que estaban protestando, también había personas de mediana edad. Y eso yo creo que en una situación de crisis económica lo agrava mucho más. Ya hubo movimientos importantes contra la monarquía en el 2012, claro, en plena crisis económica, cuando el rey emérito se fue de caza a África. Y hoy en día yo creo que se agrava mucho más por la crisis social con la que estamos viviendo. Ahora, la estrategia del gobierno ha sido respaldar la institución de la monarquía, o al menos el partido mayoritario que está en el gobierno, porque es un gobierno de coalición, que es el Partido Socialista. El Partido de Unidas Podemos, sin embargo, ha hecho una crítica muy fuerte tanto a la monarquía como a esta salida de manera, digamos, casi clandestina, porque ni siquiera tenemos certeza de que esté en Abu Dhabi. Hay muchas incógnitas, no han querido confirmar dónde está el rey, claro, ni siquiera sabemos si va a volver, si es un viaje de ida y vuelta. Y lo más importante es que sigan las investigaciones, como siempre sostuvo el gobierno desde un inicio. Tiene que haber una investigación. Ahora mismo hay distintos expertos que debaten sobre si el rey tiene foro o no tiene, o sea, sí, aforo, está aforado o no está aforado por el Tribunal Supremo. Sí, no hay claridad. Entonces, al respecto, ¿no? Es esa investigación. Él no está imputado, solamente está investigado. Sí. Beatriz, muchas gracias por tu tiempo, por analizar con nosotros este tema, pero también los rebrotes, ¿cierto? En Europa, específicamente en España, que sin duda que preocupan muchísimo. Que tengas una buena tarde, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Chao.